Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este momento de alabanza que hemos podido tener. Siempre es importante preparar nuestra mente, nuestro corazón a través de los cantos, porque ellos nos ayudan precisamente a que nuestro espíritu esté preparado, esté listo para poder escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Voy a pedirles, por favor, que busquen en sus Biblias el libro de Salmos, capítulo 73. Vamos a ir preparando nuestras Biblias. Mientras los demás hermanos se acomodan, van tomando, lugar donde sea posible. Y los demás vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el libro de Salmos, capítulo 73. Permítanme hacer una breve oración para que Dios bendiga el mensaje de este día. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te honramos, te glorificamos y te damos a ti las gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque eres digno de ser adorado, reverenciado y de que tu palabra se predique en todo el mundo. Te rogamos, Señor, porque aquí habemos un grupo de personas, pero estoy seguro que en todas partes del mundo, Señor, tu nombre se va a ir alabando a través de los diferentes horarios en los que cada iglesia local se congrega, Padre. Y te ruego que en el caso de nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro entendimiento esté preparado y esté listo para escuchar, Señor, y para ser así fortalecidos con la Escritura. Gracias, porque hasta este momento, Señor, tú has estado con nosotros. Tú sabes si hay algún hermano, hermana de la iglesia, alguna familia que viene en camino, que tuvo algún contratiempo, que por alguna razón se atrasó su llegada. Te pedimos que los traigas con bien para que nos alegremos juntos y nos regocijemos en escuchar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Estamos estudiando una serie de predicaciones que tiene como título La fe en la vida del creyente. Estamos hablando de la fe en la vida del creyente. Y es maravilloso saber, hermanos, que la fe es esa razón, ese motivo que permite que cada ser humano pueda seguir adelante, pueda marchar adelante, pueda ir adelante. En algún momento de esta serie he comentado que va a haber ocasiones en la vida en la que la fe es lo que nos sostiene de pie, es ese fundamento que nos ayuda, que nos detiene. Cuando el ser humano, cuando el cristiano tiene fe, cualquier cosa puede ser fácil o difícil, se puede enfrentar porque sabe que Dios está con él. Por eso es que quiero hablar el día de hoy, hermanos. El tema que voy a predicar el día de hoy se llama una fe que vale la pena. Una fe que vale la pena. Y aunque en la introducción no suelo hacer preguntas, hermanos, me gustaría plantear una pregunta, porque voy a plantear una pregunta a propósito de la predicación. ¿Qué es aquello que vale la pena? Para ti, si alguien te dice, ¿es que vale la pena? ¿Qué te está queriendo dar a entender? ¿Qué consideras tú, qué considera usted cuando dices, es que vale la pena? Hermana Carmen, que es algo importante. Bien. ¿Qué tiene garantía? Dice la hermana Mago. ¿Qué? En cuanto a algo que voy a hacer, que debo esforzarme, también tiene que ver con eso, por supuesto. Para ti, cuando te refieres a cualquier cosa, hermano, hermana, dices, es que vale la pena. ¿Qué viene a tu mente, a tu cabecita? Valioso, es algo valioso. Bien, cada uno de ustedes tiene razón. Cada una de estas opiniones pueden aplicarse a la fe, porque la fe es una fe que vale la pena. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la vida que estamos viviendo, la vida cristiana que estamos viviendo, nos hace cuestionar, nos hace darnos cuenta que
estamos esforzándonos, estamos echándole ganas, como decimos en México, estamos poniendo todo de nuestra parte, estamos consagrándonos, sin embargo las cosas no salen bien. Y entonces quizás nos planteamos la siguiente pregunta: ¿vale la pena creer en Dios? ¿Vale la pena servirle a Dios cuando la mayoría de gente no solamente no lo hace, sino que actúa mal y le va bien? Fíjense qué interesante pregunta. ¿Vale la pena creer en Dios? ¿Vale la pena tener fe, sobre todo cuando la mayoría de la gente no tiene fe en Dios, o por lo menos no lo busca, no vive conforme a su voluntad? Peor aún, se portan mal, hacen cosas malas y les va bien. Asaf, el autor del salmo que vamos a estudiar el día de hoy, el salmo número 73, se planteó esta y algunas otras preguntas que vamos a ver un poquito más al rato. Y cuando él se planteó estas preguntas, hermanos, lo hizo de una manera en la que su fe estuvo a punto de venirse abajo. Es un hombre que estuvo a punto de perder su fe. Sin embargo, vamos a ver que Asaf tuvo el atino, tuvo la sabiduría de reflexionar y de cambiar la manera en la que él estaba viendo la vida, porque probablemente algunos también la estamos viendo. Es como si nosotros somos la persona que está tratando de empujar, y aquella mano grande son la gente que no tiene a Cristo, aquellas personas que no creen en Dios, como si estuvieran tratando de detenernos, o las circunstancias que se oponen ante nosotros. Y de allí el título de la predicación de hoy: una fe que vale la pena, punto número 1, aunque parezca que no es así. Aunque parezca que no es así. Salmos capítulo 73, versículos 1 y 2. Vamos a ir analizando este capítulo despacio, poco a poquito. Únicamente voy a utilizar estos 2 versos para introducirme en la palabra, y vamos a ir entendiendo que la fe vale la pena aunque parezca que no es así. La palabra de Dios dice así en el Salmo capítulo 73, versículos 1 y 2: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Quién era Asaf, hermanos? Asaf, de acuerdo a la palabra de Dios, era uno de los directores, porque Israel era un pueblo tan grande, tenían tantos cultos durante el día, todos los días, que había muchos ministerios. Había un ministerio de alabanza, pero compuesto por muchos ministerios. Entonces Asaf era uno de los directores de alabanza en el templo. Era un hombre que no solamente compuso este canto, por lo menos los próximos 10 salmos, es decir, del 73 al 83, él los compuso. Era un hombre que amaba a Dios, confiaba en Dios, servía a Dios, estaba en la casa de Dios. Es más, él era un levita, había consagrado su vida a Dios. Sin embargo, a través del tiempo, él se da cuenta que la gran mayoría de su pueblo no vivían como él, no se esforzaban como él, que lejos de vivir dentro de los mandatos de Dios, vivían conforme a su voluntad, hacían lo que les venía en gana, y parecía que eso no importaba, porque él veía que eso les ayudaba y les iba bien. Sin embargo, él empieza diciendo en el versículo 1 que Dios es bueno. ¿Por qué dice eso? Porque él va a escribir con el tiempo esa experiencia que él vivió, lo que él sintió en el versículo, y llegó a la conclusión de que Dios era bueno. Pero ¿qué le hizo llegar a la conclusión de que Dios era bueno? Todo lo que vamos a analizar nosotros el día de hoy. Porque él vivió una crisis de fe, como la que vamos a vivir muchos de nosotros. Él llegó un momento en el que esa crisis de fe le llevó a vivir una lucha interna, a cuestionarse muchas cosas. Hermanos, ojo, la crisis de fe en el corazón de Asaf vino cuando él empezó a ver equivocadamente a las demás personas. Va de nuevo. La lucha interna en la vida de Asaf, la crisis de fe, vino a su mente, a su corazón,
a partir del momento en el que él empezó a ver equivocadamente a la gente que vivía sin temor de Dios. Y él se empezó a preguntar, ¿por qué si Dios está conmigo, yo no prospero como los demás? ¿Por qué los impíos prosperan más rápido o mejor? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿No estaré equivocado? ¿No habré puesto mi confianza en alguien equivocado? El capítulo 73, hermanos, entonces se va a convertir en un capítulo muy importante, trascendente en la vida de cualquier cristiano. Ustedes y yo cotidianamente deberíamos de leer este salmo, deberíamos de meditar en él con base en lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, porque estoy seguro que en algún momento a lo largo de nuestra vida podemos llegar a caer en esa crisis de fe. ¿Qué fue lo que desanimó, insisto, a este hombre? Y ya les dije hace rato que fue mirar, fue observar equivocadamente a la persona que vivía sin Cristo. Primero que nada, ¿qué fue lo que lo desanimó? La envidia. ¿Qué es envidia, hermanos? De acuerdo al diccionario, envidia es un sentimiento de tristeza o de pesar que experimentamos ante cosas, situaciones o personas que no son nuestras, que no las poseemos, pero que nos gustaría tener. ¿Qué fue lo que el salmista envidió de los demás? Envidió su abundancia y envidió su despreocupación. Vamos a ver el versículo 73. Hermano, hermana, tú y yo estamos empezando a ver con envidia a los impíos. Estamos empezando a ver con envidia a la gente que no tiene a Cristo. Tú y yo vemos con envidia a nuestros vecinos, vemos con envidia a nuestros compañeros de trabajo, vemos con envidia a la gente que está a nuestro alrededor por la abundancia que tienen, por la despreocupación que viven. Miremos lo que dice el versículo 3, capítulo 73 de Salmos, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, ¿algún día has puesto un negocio? ¿Has ahorrado durante un buen tiempo? ¿Sacaste tus ahorros? Dijiste, este es el bueno, para darte cuenta que a la semana, a las 2 semanas, tu vecino puso otro y toda la gente está con él y contigo no se paran ni las moscas. Y que llega el momento en que tienes que meter más y más y más y dices, ya no puedo aguantar las pérdidas, mejor lo quito. Algún día en tu trabajo alguien llegó y le dieron más rápido ese aumento, una mejor colocación. Empezó, ¿verdad? Empezaron al mismo tiempo, pero él ya tiene una carrera, ya tiene su casa, ya tiene un negocio, ya tiene una familia, ya tiene un coche, ya tiene algo. Y peor aún, ¿no le preocupa nada? Dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. El 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, no solamente les va bien, sino que no tienen que sufrir para sobrevivir. No les toca batallar como a los demás, no pasan penas como las que he pasado yo, nunca están en apuros, al contrario, están muy bien, dice el salmista. Y él empieza a ver esas personas y dice, ¿por qué no lo tengo yo? ¿Por qué no me va igual a mí? ¿Por qué no lo logro tan rápido? Y entonces, de tener su mirada en Cristo, de tener su mirada en Dios, su mirada poco a poco empezó a encontrar un ángulo distinto. Para los jóvenes que ya llegaron, los jóvenes ya se subieron, si gustan subir a su salón. Y entonces poco a poco, su mirada que estaba puesta en Cristo, al empezar a ver a la gente impía, a la gente que no tiene temor de Dios, se centró en ellos y empezó a alimentarse en su corazón un deseo de decir, no puede ser posible.
Yo no solamente apenas tengo para comer, no solamente apenas tengo para sostener a mi familia, sino que tengo que estar buscando lo que viene mañana, cómo voy a pagar la escuela, cómo voy a llevar a mi familia al doctor, ya llegó la luz, ya llegó el teléfono, tengo que pagar la renta. Y estas personas están tranquilas. Y por si fuera poco, un aspecto más que empezó a ver el salmista es que era gente soberbia, que practicaban la maldad y nadie los atrapaba. Dice el versículo 6 y 8, no al 8, 6 y 8. Estamos, los hermanos que se incorporaron, en el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 6. Leo la palabra de Dios. Por tanto, es decir, como prosperan, como ganan todo, la soberbia los corona, la arrogancia. ¿Pero cómo? ¿A ti no te va bien? Oye, pero si pusimos el mismo negocio. Oye, pero yo me acuerdo que tú dices que tienes a Dios, ¿no? Que Dios está contigo, que Dios te ama, que tú eres su hijo. Y mírame a mí. Es más, empecé después que tú y mira ya cuánto vendí hoy, por ejemplo, ¿no? Cuánto gané, dónde estoy. Entramos a la empresa en el mismo tiempo, yo ya soy el jefe y tú mira dónde estás. Dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, es decir, presumen incluso. Es más, no les digas a nadie, pero mira, me estoy llevando esto, me estoy llevando el otro, me estoy ganando aquello, y pues nadie se da cuenta. Versículo 8, se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Hermanos, quiero platicarles lo siguiente. En una ocasión me subí a la combi, venía yo del metro Zaragoza a la casa de ustedes, me subo a la combi y se suben dos personas jóvenes. Venían platicando, uno le venía platicando al otro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la chamba? Le dice, ¿qué tal la chamba? Fíjense, en México, ¿verdad? En México, para los hermanos que están en la transmisión, chamba es una manera de decir, ¿cómo te va en el trabajo? ¿No? No, pues que bien, ¿no? Que mira, que acabamos de hacer un business, un buen negocio. Ah, perfecto, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? No, pues ahorita estamos robando coches. Pero así abiertamente veníamos en la combi, todo el mundo venía escuchando. Ah, si no, ¿qué crees? Que mira, oye, y fulano de tal, ya saben que a veces se acostumbra con los apodos, ¿no? Y tal, no, ¿qué crees? Que le acaban de meter un plomazo. ¿Cómo crees? No, es que nos fuimos hasta dijo a la colonia, nos fuimos a Iztapaluca, dice, porque allá hay unas zonas donde no, mira, y agarramos un coche. ¿Y cuándo te dan? No, pues que por cada coche me dan tanto y que por esta marca me dan tanto, y pues es que no nos dimos cuenta y en una casa así estaban y pues salieron y nos corretieron a balazo. Y dice, pero pues ¿a qué le metieron uno? Le dice, ni a ti. No, dice, yo corrí más rápido. Dice, él por tonto que se quedó. Dice, no, yo corrí más rápido. En serio, no, sí, no. Y iban platicando como si nada. Es más, de repente levantaban la cara y se nos quedaban viendo a los demás y ellos seguían como si nada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que eso ocurra en la sociedad en la que vivimos? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que pasaba en ese tiempo el salmista. Eso es lo que él estaba viendo entre la gente. Dice, hablan con arrogancia, con soberbia, la presumen lo que tienen, se burlan de los demás y no pasa nada. No los agarra la patrulla, no pagan consecuencias, no hay ningún problema, porque le dice, oye, pero entonces le metieron un balazo, sí, ¿y cómo está? No, ya se recuperó, ya está listo, ya estamos viendo, mira, vamos a ir ahora a tal colonia porque allí se hace buen negocio, dice. Ya sabes que así es esto. Le dice al otro, no, ¿y tú qué tal? No, pues yo ando en esto. Y el otro le empieza a contar también sus fechorías, hermanos. Es inevitable no escuchar ese tipo de personas y de repente decir, caray, pues yo voy al día con mi trabajo, le estoy batallando, estoy sufriendo, me cuesta, y esta gente como si nada, saca dinero. 3, ¿qué fue lo que empezó a desanimar al salmista? No solamente que empezó a ver con envidia la abundancia y la despreocupación del impío, sino su soberbia, su maldad no castigada, también la salud y en este caso el éxito. Vamos a ver el versículo 7 del Salmo 73, versículos 7 y 12, no al 12, 7 y 12.
Hermanos, el título de la predicación de hoy se llama Una fe que vale la pena. Punto número 1, aunque parezca que no es así. Y estamos analizando la vida de Asaf, un hombre entregado al Señor, un director de culto, de alabanza en el templo, un hombre consagrado, un hombre fiel, un hombre que era útil su vida, pero que cuando empezó a cambiar el ángulo, el punto de su mirada, que estaba puesta en Jehová, en Dios, para mirar a la gente que estaba involucrada en lo malo, empezó a resbalar en su fe, empezó a disminuir, empezó a preguntarse si valía la pena confiar en Dios, si valía la pena todo el sacrificio que él había hecho por servirle, porque lo de alrededor le hacía parecer que no. Dice el versículo 7, los ojos se le saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y este pasaje no necesariamente significa que era gente obesa, es una expresión de decir, mira, están llenos, ¿no? Están sanos. Habemos cristianos, hay cristianos, hermanos, que toda una vida enfermos. Sales de una y entras a otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿A poco no? Y ellos además, buen trabajo, buena comida, buen vestido, presuntuosos, no se enferman. Yo he conocido gente ahora con el COVID, hermanos, no, es que mira, yo como si nada, me la pasé como si nada. Y tú le dices, por lo menos me ha tocado un par de casos, no, pues gracias a Dios. No, pues gracias a Dios, gracias a mí, porque yo como bien, yo hago ejercicio, yo no sé. La gente presume, ¿no? Logran con creces los antojos del corazón, sea bueno, sea malo. Y dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 4, la cuarta cosa que empezó a inquietar a Asaf fue la irreverencia, es decir, la falta de respeto en este caso por Dios. ¿Qué es una persona irreverente? Una persona irreverente es alguien que tiene actitud crítica, burlona, irónica hacia la fe de alguien, hacia sus creencias. Tú eres un tonto. No, es que Dios es un invento, es un constructo, ¿no?, del ser humano. Es algo que pues el ser humano tuvo que inventar para poder hacer esto, para poder hacer el otro. No, las religiones no sirven, Dios no existe, Dios no esto. No, tú no pierdas el tiempo, no seas tonto. Mira, es más, vente a trabajar conmigo el domingo y mira, yo te pago y vas a ver que eso es lo que te va a servir. No, las tonterías que vas a escuchar por allá. No, es que mira, eso me ayuda. No, o sea, esas son tonterías. Mírame a mí cómo estoy. Esa es una gente irreverente. Pero por si fuera poco, hay gente que se atreve a llevar a un grado mayor su irreverencia. Versículos 9, 10 y 11. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hermanos, yo he escuchado personas que sin ningún temor maldicen a Dios. Es terrible, es triste ver cómo hay gente que es capaz de proferir las palabras más terribles contra Dios, contra el cielo, contra todo lo que implique. Y a veces uno les dice, oye, mira, no seas tonto, no te expreses de esa manera. No, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, que Dios me castigue en este momento, a ver si es cierto. Y un día una persona de verdad me dijo una palabra que obviamente yo no voy a repetir, ¿verdad? Pero le decía, a ver, ¿qué pasó? No pasó nada. Dice el salmista, su lengua pone en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, se burla de Dios. Y si una persona se burla de Dios, es capaz de burlarse, hermanos, de cualquier persona. El 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Es decir, es realmente Él tiene conocimiento de las cosas. Él sabe, no le interesa el mundo, no le interesa tu vida, no le interesas tú. Wow. Si tú y yo somos cristianos que no estamos fundamentados en la fe, vivir así puede hacer que esa fe se venga abajo. En todo el mundo, hermanos, y esta iglesia no es la excepción, ha habido personas que al empezar a ver a la gente impía a su alrededor y ver este tipo de cosas, han terminado alejados de Dios, que hoy no quieren saber nada de Dios. Asaf
estuvo a punto, dice la palabra del Señor, de que sus pies resbalaran. El título de la predicación de hoy se llama Una fe que vale la pena. 2, aunque vivamos dificultades. Versículo 13, 14, 15 y 16. Estamos tratando de conocer personalmente al salmista. Él en el versículo 1 dice que Dios es bueno. Él empieza diciendo que Dios es bueno porque va a escribir lo que él experimentó, lo que vivió, la conclusión a la que llegó. Pero cómo llegó a esa conclusión es lo que estamos estudiando, es lo que estamos viendo. Nos va a empezar a platicar cómo se sintió, qué pensó, cómo veía el mundo. Porque probablemente algunos de nosotros podemos llegar a sentirnos identificados con él. Versículos 13 al 16 del Salmo 73. Y él llega entonces a una conclusión: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, ¿qué dice? Fue duro trabajo para mí. Hermanos, ¿han escuchado la frase, ahora sí me llovió sobre mojado? ¿Qué significa esa frase, que te llueve sobre mojado? Problema tras problema. O sea, sobre lo mal que ya estábamos. O sea, dices, yo no pensé que podía estar peor, pero esto me ha hecho cambiar de opinión. El impío está de buena salud, le va muy bien en los negocios, se burla de Dios, se burla de quien cree en Dios. Dice el salmista, pero yo estoy en el extremo opuesto. Me va mal, tengo problemas, no me alcanza, estoy enfermo, cada día tengo un problema, una dificultad, una necesidad diferente. Y entonces dice el salmista, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Por qué permite Dios que pasemos ese tipo de circunstancias? Es la pregunta. ¿Acaso a Dios no le interesa la vida de sus hijos? Claro que sí, claro que sí. Dios siempre va a permitir situaciones que implican dificultad, no solamente para probar nuestra fe, no solamente para experimentar su poder, su misericordia, su gracia, su amor hacia nosotros. Pero para poder conocer eso necesitamos primero ver dónde está nuestra fe. Deberíamos de mantenernos haciendo algo que vamos a ver un poquito más adelante. Dios jamás va a permitir que vivamos algo que nos destruya. Al contrario, todo lo que Él permite que pase en nuestra vida es para construirnos. Pero sobre todo, Dios espera que una serie de dificultades en la vida no sea aquello que determina mi estado de ánimo, ni el tamaño de mi fe. Va de nuevo. El hecho de que Dios permita una dificultad, sea pequeña o grande o máxima, es algo que no debe de determinar ni mi estado de ánimo, ni el tamaño de mi fe. Es decir, Dios nos hizo perfectamente, nos dio la capacidad de sentir emociones, gozo, alegría, tristeza, satisfacción, admiración, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de las emociones, hermanos, es que si no somos, como venimos predicando los miércoles, discípulos cuya personalidad está sometida a Cristo, entonces va a llegar el momento en el que nuestras emociones, en lugar de que nosotros las dominemos y las controlemos, ellas nos van a empezar a controlar a nosotros, y vamos a empezar a experimentar entonces miedo, entonces derrota, entonces insatisfacción, entonces enojo, entonces ira, entonces amargura, entonces resentimiento. Y entonces yo me voy a comportar de acuerdo a mi estado de ánimo. No, a pesar de que yo esté viviendo una dificultad, yo debería de mantener esa fe y esa confianza en Dios. ¿Qué es entonces lo que el cristiano debería de estar haciendo, o deberíamos de estar haciendo, hermanos, para que nuestra fe, como la del salmista, no empiece a ir hacia abajo? Lo primero que tengo que hacer, hermano, hermana, es dejar de compararme con los demás. Lo primero que tengo que hacer es dejar de compararme
con los demás. Y algo, por difícil que te parezca a ti o a mí, lo que tenemos que hacer, hermano, hermana, es si alguien a quien tú conoces te caiga bien o te caiga mal, le va mejor que a ti, dale gracias a Dios. Gózate. Gózate. De verdad. Y si de momento no te gozas, entonces llega a casa y dile: Señor, perdóname, la verdad me dio coraje, ¿verdad? Que me presumiera esto, que me dijera el otro, perdóname, yo sé que no está bien. Y mira, qué bueno que lo estás bendiciendo a él. Bendíceme también a mí. Porque cuando empezamos a compararnos, hermanos, nos volvemos jueces. Cuando empezamos a compararnos con los demás, nos volvemos jueces. Y el único juez, por lo menos válido, de la vida del ser humano es Cristo Jesús. Es el único que tiene autoridad para juzgar. Porque si yo me vuelvo juez de algunos de los que están aquí presentes o de cualquier otro, evidentemente cuando yo juzgue a los demás, yo me voy a juzgar siempre mejor, más arriba. Nunca más abajo. Nunca voy a ver mis defectos. Pero aunque yo juzgara viéndome correctamente, Dios no nos puso por jueces en este mundo, sino para darle gracias a Dios por todo. Nuestra mirada, vamos a recordar más al rato, aunque lo he venido diciendo, a dónde tiene que estar puesta. 2. La segunda cosa que tenemos que hacer como creyentes es dejar de esforzarnos en entender cómo le hace la gente sin Cristo para que le vaya mejor. Bueno, ¿y cómo le hacen entonces? ¿Qué le ponen a sus productos? ¿Cómo lo promocionaron? ¿Cómo le ganaron? ¿Dónde compran? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, espero tener la capacidad de expresar lo que viene, aunque en cierta forma creo que es muy simple. Hermanos, el hecho de que a una persona le esté yendo bien en todo, que tenga buena salud, que le vaya bien en el trabajo, bien en la escuela, bien en la familia, bien en los negocios, todo lo que nosotros podemos alcanzar a ver, todo lo que está a la vista de nuestros ojos, no implica que esa persona sea feliz. No implica que tenga paz en su corazón. No implica que lo disfruta. Y es allí donde está el punto. Cuando tú y yo, hermano, dejamos de disfrutar lo que tenemos y lo que somos, empezamos a vivir con tristeza. Y ni siquiera necesitamos ver a los demás, porque nada más nos vemos a nosotros mismos. Y yo te pregunto, hermano, a los hermanos que están en la transmisión, ¿disfrutas lo que eres? ¿Disfrutas lo que tienes? No estoy diciendo que no te esfuerces por más. La Biblia nunca llama al cristiano a ser un perezoso, alguien que dice: pues total, tengo a Dios y tengo comida, está bien, pues no. La palabra de Dios dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, pero no es un llamado a la pasividad. No sé si me explico. No, es un llamado a la satisfacción, a disfrutar, a darle gracias a Dios. Claro que si puedes motivar a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos a crecer, excelente, hazlo. ¿Quién podría levantar la mano y decir: yo trabajo por hobby, hermano, porque soy feliz aunque no me paguen lo que yo merezco? Pues ojalá me equivoque, pero yo creo que nadie. No es malo, pero ¿disfrutas lo que tienes? ¿Disfrutas levantarte allí en ese cuartito de 4x4 o en esa casa de 3 pisos o en esa comida que tienes allí, en esa ropa que llevas encima, en cómo está tu familia? ¿Lo disfrutas? ¿Eres feliz? Porque sabes, si tú no disfrutas, si tú y yo no disfrutamos lo que somos hoy, lo que tenemos hoy, aunque tengamos más, tampoco lo vamos a disfrutar. Porque la persona que no sabe ser feliz no lo es ni con poco ni con mucho. La persona que no ha logrado alcanzar la satisfacción en la vida no lo va a hacer jamás, jamás, jamás. Porque siempre va a tener la necesidad de algo más, de algo más, de algo más, de algo más.
Con razón el salmista dice: tu misericordia es mejor que la vida. Es decir, Señor, dice, mis labios te alabarán y así mi vida se alegrará, se regocijará. Señor, te doy las gracias porque te tengo a ti, porque soy feliz, porque me das paz, porque estoy tranquilo, porque puedo dormir en paz, porque estoy alegre, porque puedo llegar a casa y ver a mi padre o a mi madre o a mis papás, si tienes a ambos, porque tengo un techo, tengo una casa, me estoy esforzando por más, pero tengo dónde vivir. Dios, gracias por eso. Tengo una familia, tengo amigos, las cosas no han marchado como yo quisiera, Señor, hay otras cosas que me hubiera gustado haber logrado, Señor, pero gracias por lo que tengo ahorita. ¿Quieres bendecirme para que un día alcance algo más? Qué bueno. Voy a disfrutar contigo lo que tenga. Tal vez por eso a Job no le importó perder todo, porque su mente estaba, su corazón estaba en Dios. Por eso él se atrevió a decir: aunque él me matare, en él esperaré. Dice: ya lo perdí todo, no importa, yo voy a seguir esperando en él. Y así me quite la vida, yo voy a seguir esperando en él. Pero sobre todo, hermanos, no solamente debemos de dejar de compararnos con los demás, no solamente debemos dejar de esforzarnos en entender cómo le hacen, y no solamente, hermanos, debemos de quedarnos allí, sino hay un aspecto todavía más importante que los anteriores. Debemos de dejar de pensar que es una buena decisión dejar atrás toda la vida cristiana que hemos vivido para empezar entonces a comportarnos como los demás. Pues si a ellos les va bien y Dios no hace nada, entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo. No. Quiero que veamos lo que dice el versículo 15, hermanos. Por favor, les suplicaría, incluso si pueden, que lo lean conmigo, por favor. Salmo 73, capítulo 73, versículo 15. El título de la predicación se llama Una fe que vale la pena. Lean conmigo, dice así la palabra de Dios: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Ayúdenme a comprender este verso. Un par de opiniones, 2, 3 opiniones. ¿Qué significa este verso? ¿O qué crees que significa? No tengas temor, lo que se te ocurra. ¿Qué crees que significa este verso? Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Lo que sí, por un lado, sí. Si cambio, sería una mentira. ¿Qué más? Un par de opiniones más. ¿Qué crees que significa este verso? Esther. Ese es un buen punto. Es un buen punto. Pero hay todavía algo más. Todavía algo más, hermano Gerardo. Si no digo la vida cristiana, o no hay un cambio en mi vida, no vale la pena seguir engañándome ni engañar a los hijos. Tengo que cambiar mi vida para, como Jesús quiere que yo viva diariamente. No está mal también. Dice el salmista: si dijera yo, me voy a empezar a comportar como ellos, yo traicionaría al pueblo que me ha visto a mí servir a Dios. Dentro de toda esa confusión, dentro de toda esa crisis espiritual que vivió este hombre, dentro de todos esos cuestionamientos, no me atrevo a calificarlos de válidos ni de inválidos, pero que finalmente él tuvo en su mente y que tal vez tú y yo podemos llegar a tener también en nuestro corazón, había algo allí que dijo: Señor, yo no puedo negar ante ti lo que pienso y lo que siento, pero siento en mí la responsabilidad de que hay gente que me conoce, que sabe que soy tu hijo, que me ha visto servirte, y si yo tomara la decisión de tirar todo a la basura por esto que estoy empezando a creer, yo sería un traidor. En el hebreo original la idea habla de traición más que de engaño. Cuando el cristiano
que ha entregado su vida a Cristo y ha crecido en la fe, se deja llevar por las circunstancias de la gente sin Cristo y empieza a mirarle con envidia, empieza a pasar por todo lo que acabo de mencionar para no ser repetitivo, hermanos, y dice, total, si muchos lo han hecho, pues yo lo voy a hacer también. Quiero que pienses que en ese momento, cuando tú y yo decidimos, hermanos, ser como esa gente, quiero que observen lo siguiente. ¿Qué pasa físicamente? ¿Me puedes seguir con la cámara, hermano? Yo voy viendo hacia sobre todo para las hermanas que están en la transmisión. Yo voy caminando, ¿verdad?, hacia este rumbo. Porque yo creo en Dios, creo en su palabra, la estoy enseñando, la estoy predicando, la estoy anunciando, etc. Pero de repente empiezo a ver al impío, empiezo a ver a aquel que no tiene temor de Dios, empiezo a mirarle con envidia. Y lo que hago, digo, pues yo voy a ser como ellos. Yo voy a ser como ellos, me voy a comportar como ellos, voy a vivir como ellos. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? ¿O qué hice? Tuve que dar la espalda. Y cuando el cristiano se vuelve al mundo, porque llevado por el enojo, por la tristeza, por la envidia, y empieza a comportarse como todas las señoritas, como todos los jóvenes, como todos los adultos, como todos los casados que ve, depende de la circunstancia de tu edad, ¿verdad?, en la que vivas, hermanos, traicionamos a Dios, traicionamos a la iglesia, traicionamos nuestra fe. ¿Sí nos damos cuenta? Somos responsables como hijos de Dios. Y si hay algo que el enemigo quiere, es lo que siempre quiso hacer con Job. ¿Alguien recuerda qué es lo que el enemigo buscaba con Job? ¿Pablo? Le dice Satanás a Dios, te voy a demostrar que este hombre te va a maldecir en tu propia cara. ¿Así? Claro, directo, simple, sencillo. El diablo le dice a Dios, te voy a demostrar que tú no eres digno de ser adorado. Te voy a demostrar que la gente realmente te sigue por conveniencia. Y te voy a demostrar que este hombre, en el momento en el que yo lo toque y le quite todo, te va a maldecir en tu propia cara y yo soy el primero que se va a reír de ti. Y entonces Job le demostró que él amaba a Dios por ser Dios. Job dice, no, vale la pena. Dice, no, vale la pena. Sí vale la pena que yo confíe en Dios. Hermano, hermana, estamos hablando de una fe que vale la pena. Y si tú algún día has considerado darle la espalda a Dios, a tus principios, a tus valores cristianos, a todo lo que tú has aprendido a través del tiempo, que yo no puedo cuantificar, entonces tú estás traicionando a Dios, estás traicionando a la iglesia, al pueblo de Dios, que te ha visto dar un testimonio, que te ha visto crecer, que te ha visto trabajar. Por eso el salmista dice, si yo tomara, que no voy a tomar, la decisión de ser como ellos, dice, yo engañaría a tu pueblo. Porque van a decir, ese es el que dirigía la alabanza, ese es el que cantaba, ese es el que nos llevaba. Míralo, nos estaba mintiendo, nos estaba engañando. Porque hay muchos en la iglesia que por ti o por mí, hermano, están aquí. Espero para bien. ¿Cómo llegó entonces el salmista a la conclusión de que Dios es bueno? Porque no se me quita de la mente lo que dice en el versículo 1. Hablemos entonces, punto número 3, de una fe que vale la pena, aunque nos alejemos, volvamos a Cristo. El título de la predicación se llama Una fe que vale la pena, punto número 1, aunque parezca que no es así. Punto número 2, aquellos hermanos que están tomando notas, aunque vivamos dificultades. Punto número 3, aunque nos alejemos, volvamos a Cristo. Versículo 17, siempre el Salmo 73. No nos vamos a apartar el día de hoy de allí. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Está tambaleándose?
Estás preguntándote como Asaf, te estás cuestionando como este hombre. Hemos empezado a ver al impío, estamos comparándonos con él, con ella, con ellos, de tal manera que estamos cuestionándonos de si realmente vale la pena seguir a Cristo o no. Dice el versículo 17 al 20 lo siguiente: hasta que, allí está la clave, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Quiero que pensemos en esto, hermanos. Quiero que pensemos en el hecho de que Asaf, como dijimos hace rato, servía en el templo, ¿se acuerdan? Era uno de los directores de alabanza. Por lo que dice el versículo 17 que acabamos de leer, es altamente probable que Asaf no solamente empezó a tambalearse en su fe, no solamente empezó a disminuir, sino que quizás con el tiempo empezó a alejarse del templo, alejarse de la casa de Dios. Dice, bueno, si no tiene sentido que yo sea fiel, que yo viva la vida cristiana, que sea diferente a mis amigos, a mi familia, pues entonces ¿qué caso tiene que vaya a la iglesia? ¿Qué caso tiene que vaya al templo? ¿Qué caso tiene que vaya a perder el tiempo allí? Y entonces, paulatinamente el salmista empieza a alejarse. Sin embargo, llevado por todo lo que sentía, o a pesar de cómo se sentía, él dice, no solamente tengo el peso de la gente que me ve a mí, no solamente tengo el peso de que no voy a traicionar a Dios, de que no voy a traicionar a la iglesia, sino que el lugar donde yo debo de estar es en el santuario de Dios. Y cuando él regresa a la casa de Dios, dice que comprende. Pregunta, ¿qué fue lo que comprendió? ¿Cómo le iba bien a los impíos? No. ¿Comprendió cómo le hacían para que les fuera bien? No. ¿Comprendió cuál era la estrategia de negocios? No. Comprendió algo. Pero déjenme regresar un poquito más atrás. ¿Hasta qué entrando en el santuario de Dios? Pregunta, hermanos, ¿con qué actitud entraría él al santuario de Dios? Exactamente. Porque yo puedo regresar a la casa de Dios, pero con una actitud de, bueno, pues total, si aquí tengo que estar, aquí voy a estar. A ver si es cierto que así Dios me va a escuchar ahora sí. No. Creo yo que el salmista, cuando regresó a la casa de Dios, primero que nada regresó con humildad. Y vamos a ver ahorita cómo se describe, más adelante, cómo se describe a sí mismo. No solamente regresó con humildad, no solamente regresó con la intención de quedarse, sino con la intención de volver a colocar su mirada en Dios. Y cuando él coloca su mirada en Dios, comprende algo, que es lo que va a tener el peso. Comprende que todos los impíos podían tener toda una vida para estar bien, pero tendrían toda una eternidad para ser asolados en terrores. Una eternidad sin Cristo, hermanos, una eternidad en un lugar de condenación, no se compara con toda una vida de riquezas, de placeres, de satisfacciones o de salud. Dice el salmista. ¿Con qué actitud tenemos que buscar a Cristo? Y creo yo que la mejor manera de describir esto se encuentra en Colosenses. Lo voy a leer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Es decir, el cristiano es una persona que no debe de dejar de mirar a Cristo, y si se ha alejado del santuario de Dios, de la casa de Dios, lo que tiene que regresar, lo que tiene que hacer es regresar a la casa de Dios con una actitud de humildad, de arrepentimiento, de realmente colocarse en las manos de Dios para poder entender. Hay mucha gente que se aleja de Dios para ya no volver jamás. El salmista se apartó un tiempo, pero regresó. Y cuando él regresó, se da cuenta de algo interesante. Dice en el versículo 20: como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Es decir, cuando ellos estén delante de la presencia de Dios, todo lo que disfrutaron se pasará en un momento, en un segundo. Y la apariencia de riqueza, de belleza o de salud será despreciada por Dios, porque eso no tiene nada que ver para estar delante de Él. Y entonces Él empezó a reconocer varias cosas. Hay 6 cosas que cuando Él regresa a la casa de Dios empieza a reconocer. 1, reconoció que actuó incorrectamente. Versículos 21 y 22. Primero que nada, reconoce cómo se sentía. Se llenó de amargura mi alma. Hermanos, una pregunta. No espero respuesta. Es una pregunta retórica. No espero respuesta. ¿Algún día te has enojado con Dios? No muevas la cabeza ni para decir sí ni para decir no. No quiero que evidenciar a nadie. ¿Algún día te has enojado honestamente con Dios? ¿Vives enojado con Dios porque no te dio lo que querías, lo que merecías, lo que le pediste? Porque Él se reconoce una cosa: Señor, yo me llené de amargura, de tristeza, de enojo, de resentimiento. Dice, en mi corazón sentía punzadas, no podía evitarlo. Pero Él dice algo: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Lo que el salmista está reconociendo: Señor, perdóname, porque al dejar de mirarte a ti, empecé a actuar como un tonto. ¿Sí me explico? Hermanos, cuando dejamos de mirar a Cristo para alejarnos de Él, actuamos como personas tontas. El salmista es más fuerte que yo. Dice, como un animal. Un animal no tiene inteligencia, hermanos, tiene instinto. No tiene la capacidad de comprender. Intuye muchas cosas, reconoce muchas cosas, pero no tiene inteligencia, no fueron dotados de ello de parte de Dios, por hermosos o útiles que sean para la vida del ser humano. Y dice el salmista, Señor, así me comporté yo cuando permití que mi alma se contaminara con todo eso. Hermanos, cuando ya la vida empieza a alterar nuestras emociones, empezamos a actuar inapropiadamente delante de Dios. Por muy inteligentes que parezcamos ante el mundo, estamos actuando como personas tontas. Quiero recordar una idea entonces. Las circunstancias no deben de dictar nuestra felicidad, hermanos, ni nuestra paz interior. 2, él no solamente reconoció que estaba actuando incorrectamente, sino que reconoció que Dios siempre estaba a su lado. Versículos 23 y 24. Reconoció que Dios lo guiaba de la mano, reconoció que Dios guiaba su vida, reconoció que Dios le daba esperanza eterna. Dice el versículo 23 y 24, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después, ¿qué dice? Me recibirás en gloria. Señor, ahora me doy cuenta que durante todo este tiempo, el que yo haya sentido la responsabilidad de mi testimonio ante el mundo y ante ti, fue porque eras tú el que me estabas trayendo de regreso. Porque aunque yo sentía que tú me habías abandonado, que a ti no te importaba mi vida, que tú no estabas atento a mis oraciones, en realidad
hasta aquí estoy porque tú me has traído, tú me has cogido de la mano derecha, tú me has guiado. Y no solamente eso, sino que yo puedo vivir con una esperanza eterna. El impío no tiene más que esperanza en este mundo, y mientras le dure lo que tiene, la salud que tiene, la belleza que tiene, el dinero que tiene. Pero el creyente no solamente tiene una esperanza en este mundo, sino que tiene una esperanza eterna. Por eso habla de esa gloria, de aquello que se coloca en una balanza. Los seres humanos vivimos con seguridad, o nos sentimos seguros cuando este instrumento, o sea, un monedero, una cartera, está lleno, o tenemos un ahorro en la casa o en el banco, o sentimos que nos va bien. Yo no digo que esté mal eso, pero hay algo más que debería de darnos tranquilidad: paz, la vida eterna. Con razón Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Es decir, cuando tú, Timoteo, no tengas nada de qué agarrarte, porque todo tu mundo se está viniendo abajo, recuerda lo que te espera en la eternidad: la gloria de Dios. Cuando nosotros, como hijos de Dios, hemos alcanzado esa madurez que Dios quiere que alcancen aquellos que le sirven con fidelidad, y los que nos hemos rezagado, nos hemos estancado, y que quiere que alcancemos también, es esa fe que nos lleva a decir: Señor, yo voy a luchar, voy a confiar en ti, voy a volver a tus caminos, Señor, porque yo sé que en la eternidad contigo esto va a ser distinto, va a ser diferente, va a cambiar. Eso es poner la mirada en Cristo, la mirada en la gloria de Dios. Porque sabes, hermano, puedes estar enfermo toda tu vida, puedes vivir, o podemos vivir en la crisis toda la vida. Pero el cristiano que tiene una fe, que sabe que vale la pena, mira la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué motivó a Cristo a morir en la cruz? Dice el libro de Hebreos que puesto los ojos en la gloria que venía. Él no puso la mirada en lo que iba a sufrir en la cruz. Él tenía la mirada en lo que vendría después de la cruz. Él volvería a su gloria. Y es lo que, hermanos amados, ustedes y yo debemos de recordar todos los días. Hermanos, creer en Dios, claro que vale la pena. Pero no dejemos de mirarle, no dejemos de abrazar la vida eterna, no dejemos de confiar en Él, no traicionemos su palabra. Él nos guía en cada momento, nos sostiene, nos levanta, nos aconseja con su palabra. 3. La tercera cosa que reconoció en el templo fue no solamente que Dios estaba con él, sino que podía estar satisfecho. Versículo 25, casi estoy por terminar. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Hermanos, al afanarnos por al afanarnos por alcanzar prosperidad, al afanarnos por alcanzar el éxito en este mundo, dejamos de disfrutar, como dije hace rato, lo que somos. Al afanarnos por los placeres del mundo, dejamos de disfrutar quién es Dios. Al afanarnos por lo que no tenemos, nos olvidamos por el tesoro más valioso que poseemos. Y no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa, es Cristo. Él es nuestro mayor tesoro. 4. Reconoció que en Dios podía vivir confiado. Versículo 26. Lo que viene es más rápido. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, de mi voluntad, de mis emociones y mi porción es Dios para siempre. Dios, hermanos, es la fuente de fortaleza para nuestro corazón y nuestra herencia eterna. Todo lo que ganemos en esta vida, hermanos, lo dejaremos atrás. Cuando muramos, lo dejaremos atrás. Pero al morir seguiremos poseyendo la fe en Cristo. 5. Él reconoció la necesidad de Dios. Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Esto no significa que el que se aleja de Dios va a morir, no. Esa palabra perecer da la idea de corromperse. Es una palabra que dice, Señor, todos los que se alejen de ti van a terminar corrompidos y por lo tanto su alma destruida en el pecado, en lo malo e incluso quizás muertos. Porque cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar al mundo y empezar a vivir como la gente impía, aquello que estaba puro, que había sido limpiado por Dios, por todo ese tiempo que habíamos vivido, empieza a corromperse. Dejamos de pensar como un cristiano para pensar como un impío. Dejamos de mirar la vida como la ve Dios para verla como la ven nuestros semejantes. Dejamos de confiar en Dios para empezar a confiar en lo que nosotros hemos alcanzado y tenemos ahora. Es incorrecto, como dicen algunos pastores, que si tú te vas de Dios te va a ir mal y vas a perder y tu negocio va a ir para abajo. No, eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que tu alma se va a corromper, y la mía, porque vamos a dejar a Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid, cada uno de ustedes el pámpano, y separados de mí nada pueden hacer. No significa que entonces yo no puedo hacer nada, no, lo que está diciendo es nada que sea bueno para tu vida. Nada que sea bueno para hacerte crecer espiritualmente. Nada para hacerte un mejor hijo de Dios. Estoy por terminar, si quieren avisarle a los maestros que vayan concluyendo sus clases. 6. Reconoció que ser fiel a Dios es una decisión excelente. Reconoció que ser fiel a Dios es una decisión excelente. Terminemos con el versículo 28, hermanos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué dice? Es el bien. Pregunta, hermanos, ¿qué le llevó al salmista concluir lo que dice en el versículo 1? Es decir, que Dios es bueno. ¿Qué le llevó al salmista concluir que Dios es bueno? Volver a la casa de Dios. Dejar de compararse con los demás. Dejar de querer comprender por qué al impío le va bien. Poner su mirada en el Señor. Valorar la eternidad. Entender que la esperanza que tiene es una esperanza eterna. Hermanos amados, para nosotros como hijos de Dios, la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es acercarnos a Dios. No podemos negar que en algún momento de la vida podemos llegar a identificarnos con este hombre llamado Asaf. Por eso yo recomendaba hace ratito, hermano, hermana, cuando tú y yo nos sintamos que estamos desmayando en la fe, que estamos empezando a mirar a los demás con envidia, y como todo lo ya vimos el día de hoy, vuelve a leer el Salmo 73. Y entonces, en lugar de envidiar al impío, es lo que dice, porque no terminé la lectura, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, ¿qué dice, hermanos? Para contar todas sus obras. Es decir, en lugar de estar hablando en contra de Dios, en lugar de estar cuestionando a Dios, dice el salmista, lo que ahora voy a hacer es hablar de sus obras, es hablar de quién es Él, de lo que Él hace. Porque hemos dicho muchas veces que cuando el cristiano habla de Dios, comparte de Dios, habla su fe, la dice a los demás, su corazón se va alimentando de fe, de confianza, porque se está recordando quién es ese Dios en el que ha creído. Y cuando viene esa persona impía, esa persona burlona, esa persona que quiere hacerte caer, le dices, no, estás equivocado. Vale la pena servir, vale la pena creer en Dios, porque es mi fuente de fe, de confianza, de esperanza. Lo que yo espero de Él, lo que he recibido, no lo que voy a recibir, lo que he recibido es eterno, porque la eternidad, hermanos, ya es nuestra. Ya es nuestra, porque Cristo la ganó ya para nosotros en la cruz. Hermanos, conclusión, vale la pena tener fe en Dios. Que Dios los bendiga.